Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con esta pequeña introducción a lo que hemos estado viendo a anteriores semanas. En esta semana, continuando con la materia de derecho de la propiedad, vimos ya lo que trata todo lo referente a los inicios, qué es la propiedad, cuáles son sus alcances, cuáles son sus maneras. Y en la clase de esta semana, vamos a estar viendo los tipos de propiedad y los derechos reales. Estos tipos de propiedad y los derechos reales, cuando hablemos de derecho de la propiedad, es un tema muy recurrente como lo hemos mencionado durante toda la clase. Nosotros ejercer el derecho de la propiedad sobre un bien mueble o inmueble es algo que realizamos todos los días. Podemos encontrar la propiedad de cosas tan simples como un par de zapatos, un celular, un colchón, una televisión o un vehículo, una casa, una herencia. Diferentes aspectos que se van adquiriendo y que existen estos tipos en todos los modelos o maneras en las cuales se pueda demostrar la propiedad de unos bienes. Es una manera diferente en la cual lo podemos estar realizando. Pero primeramente vamos a estar hablando acerca de qué es la propiedad de un bien mueble o inmueble. Sabemos cuál es la diferencia, sabemos cuál es la naturaleza de un bien mueble e inmueble. Mueble viene de mover. Si es un bien mueble, es que se puede mover. Un bien inmueble es que no se puede mover. Un bien mueble es algo que puede trasladarse de un lugar a otro, como un coche, un libro, un celular, mientras que un bien inmueble es algo fijo, que no se puede mover sin dañarlo, como una casa, un edificio o un terreno. La diferencia principal es la capacidad de traslado, pero también se distingue en que los bienes inmuebles pueden requerir inscripción en los registros públicos para protección de su propiedad y son generalmente considerados inversiones a largo plazo y con un valor duradero. En esta pequeña lámina ya comprendimos y ya comenzamos a ver dos puntos muy importantes: la diferencia entre un bien mueble o inmueble. Se puede mover o no se puede mover sin afectar el, o sin dañar su estructura principal. Y otra es la tramitología. La tramitología, o la manera en la cual podemos proteger nuestros bienes, ya sea un bien mueble o inmueble, es completamente diferente. Son diferentes costos, son diferentes tratamientos que durante toda la clase vamos a estar visualizando. Los bienes muebles e inmuebles se realizan con las siguientes características. Comenzamos con los bienes inmuebles, que son propiedades físicas que están ancladas al suelo y no pueden trasladarse sin perjuicio. La palabra inmueble deriva del latín immobilis, que significa inamovible. Nuevamente reafirmamos este tema: no es necesario, no se puede mover, no se puede retirar, no se puede trasladar, porque están ancladas al suelo. Entonces, todos estos terrenos son casas, terrenos baldíos y predios, ejidos, etc., etc. Toda composición o toda el tramo de tierra es considerado un bien inmueble. Los ejemplos son terrenos, casas, edificios, minas y parcelas, etc., etc., etc. Las características es de que tienen una ubicación fija, no pueden tener una alta durabilidad, suelen tener una alta durabilidad y su valor a largo plazo. Requieren una inscripción como registros públicos para la protección legal de los bienes. Y aquí vemos cuáles son algunas de las características que tienen los bienes inmuebles. Tienen que tener esta peculiaridad. Es muy constante verificar que cada casa, cada terreno va aumentando de valor conforme va el año. ¿Por qué motivos? Pues ya los conocemos. Motivos económicos, motivos de oferta-demanda, etc. La urbanización de las zonas también llega a ser otro factor, el que agreguen o que lleguen servicios públicos o de transporte público que ayuda a la conexión, también llega a ser un tema. Podemos seguir hablando, pero lo importante es identificar cuáles son. Creo que no existe alguna duda. Los bienes muebles son objetos que pueden ser movidos de un lugar a otro sin que se afecte su estructura. La palabra mueble proviene del latín mobilis, que significa que se puede mover. Aspecto completamente claro que hemos estado hablando durante todas las clases y que creo que no queda ninguna duda. Algunos de los ejemplos pues son coches, joyas, muebles, ordenadores, aparatos electrónicos y la decoración de un lugar. Todo esto se genera o se considera como un bien mueble. Son transportables de un lugar a otro, su vida útil puede ser más corta de los bienes inmuebles y no están sujetos a un registro estatal de la misma manera que los bienes inmuebles. Aún así,
Existen bienes que son necesarios realizar un registro o realizar una protección adecuada de estos mismos. Esto con el fin de poder proteger y poder asegurar y poder constatar ante las autoridades que ese pedazo de artefacto o algún tipo de artículo es a nuestro nombre. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué nos ayuda de poder realizar con estos registros de la propiedad? Pues por diferentes aspectos, el poderlos constatar como bienes que son a nuestro nombre nos ayudan a poderlo mencionar con garantías, poderlo darle algún tipo de trato especial o incluso el tener una visualización de todos estos alcances que podrían llegar son unos de los aspectos que podemos tener. Tenemos una pregunta en esta lámina que es un estudiante, compra una bicicleta y después un terreno. ¿Qué diferencias legales existen entre ambos casos? Aquí ya vemos la primera disyuntiva que son dos tipos de bienes, uno mueble y uno inmueble. La cantidad de costo de cada una de ellas también es considerable. Una bici aproximadamente 2,000 pesos. Un terreno mínimo en la zona metropolitana ya te está costando $500,000. Entonces, claramente, ¿existiría alguna diferencia legales entre ambos casos? Sí, los alcances no son los mismos, la importancia o la trascendencia de los bienes, adquirirlos o que alguien pueda constatar que es propietario de ellos, también tiene una diferente disposición. Y esto no implica que uno sea más importante que el otro, sino que nuestra sociedad da más importancia a lo que tiene más valor. ¿Qué pasaría si vendo mi coche sin un contrato escrito? Es lo mismo vender un terreno sin escritura. Vamos comenzando con la primera pregunta. ¿Qué pasaría si vendo un coche sin contrato escrito? Creo que en este caso, si existiera o si no existiera un contrato de compraventa, en los coches creo que no es necesario tener un contrato de compraventa porque somos dos particulares el que están ejerciendo este acto. Y recordamos cuál es la tramitología para poder realizar este cambio de propietario, acudir a una recaudadora con nuestro factura original, escribir unas líneas en la factura de la parte de atrás y pagar los impuestos y con eso podemos realizar el cambio de propietario. La importancia de poderlos generar o cuál es el acto, cuál es el factor que ayuda a poder comprobar que este acto fue realizado de manera concreta, pues la firma de la misma factura. Cuando expresamos nuestro consentimiento con una firma, estamos aceptando todos los términos de ella. Por eso es muy importante no tener estos artículos o estos documentos tan trascendentales a la vista, y menos en nuestro auto. Si sufrimos un robo, es muy fácil el que se realice este cambio de propietario. Por último, ¿es lo mismo vender un terreno sin escritura? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Creo que el documento fundamental para poder comprobar la propiedad de un terreno, pues es la escritura. Si no la vendemos sin ella es como vender nada y solo estaríamos siendo partícipes de un fraude probablemente. ¿Por qué creen que los inmuebles requieren un registro más formal de los inmuebles? Pues lo hablábamos hace un momento. La cantidad de dinero que valen, la trascendencia, todos estos alcances, es más importante un terreno que una bici, siendo completamente sinceros. Entonces, sí deben de tener una tramitología diferente. ¿Por qué? Porque los alcances, el valor y los puntos que tratamos de proteger en cuestiones del derecho, cuando realicemos el registro de estas propiedades en los diferentes inmuebles, es un evento muy, muy importante. Posteriormente vamos a regresar un poco a una clase que ya hemos tomado anteriormente, que son derecho civil, y vamos a hablar nuevamente de los derechos reales. Son aquellos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, permitiendo ejercer en ella las facilidades de uso, disfrute o disposición. Son oponibles erga omnes, es decir, frente a todos. Todos estos derechos reales, uno de ellos es la propiedad. Nosotros ejercemos nuestra posición, nuestro uso, goce o disfrute, disposición de cualquier objeto. Entonces podemos denominar que la propiedad es, sin duda, uno de los principales derechos reales. Los derechos reales tienen estas características, es aquel que permite al titular obtener beneficios económicos de un determinado bien. Algunos ejemplos de los derechos reales son la posesión, usufructo, ocupación y la transmisión. El derecho de la propiedad es un tipo de derecho real donde los poderes del titular son plenos sobre el activo
y el titular del derecho real puede impedir que otras personas accedan al bien protegido. Por eso es muy importante tener esta relevancia de los hechos. No significa el que tengamos, que sea un procedimiento inadecuado o que innecesario el realizar el registro. Es por protección. ¿Cuántos casos no conocemos de personas que realizan la acción del paracaidismo? Se conoce de ese modelo, que de repente ubican una propiedad inhabitada, ellos comienzan a habitarla. La ley menciona que si están en dominio propio durante 10 años ininterrumpidos, sin opción sin que se ejerza algún tipo de violencia, son motivos suficientes para poderlos hacer acreedores al terreno, los propietarios, con el principio que se mencionaba en los eras de la revolución. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la utiliza o que la usa. Por eso mismo es muy importante siempre estar supervisando todos nuestros bienes. Otro de los tipos de los cuales son los principales derechos reales, pues sin duda, el que estamos hablando, el de la propiedad, que otorga el título de la facultad plena de usar y disfrute de un bien, y la propiedad puede ser plena, que si el propietario tiene todas sus atribuciones de dominio, y desmembrada, que si ha sido separada de ciertos derechos como el usufructo o servidumbre. Completamente haciendo un ejemplo, plena, todo un lote de 10 por 20 es completo y no tiene ningún tipo de fragmentación. En cambio, en una desmembrada, pues, como su nombre lo dice, se realiza una separación. De estos 10 por 20 son para 4 hijos, entonces realizamos una división de 4. Cada hijo va a tener una porción de 2,5 metros por 4. Entonces ahí realizamos que cada uno de ellos puede tener una posesión diferente. Otro de los derechos reales es el derecho al usufructo, que es el derecho a gozar de los bienes ajenos con una obligación de conservar su forma y sustancia, salvo que el título de la Constitución disponga otra cosa. El usufructo puede ser usar el bien, percibir los frutos de rentas o productos, pero no pueden enajenarlo ni destituirlo. Un ejemplo, una persona cede a su hija el usufructo de una casa. Ella puede vivir en ella y alquilarla, pero no puede venderla. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el alcance de un usufructo como derecho real? Pues al final de cuentas es la manera en la que podemos cederle los derechos de un bien específico a una persona particular, pero que no le da la propiedad. La puedes usar, la puedes utilizar, puedes incluso sacar ganancias, pero al final de cuentas yo sigo siendo el propietario. Esta es una figura muy constante para los personas que tienen herencia, que realizan la transmisión de sus propiedades para hijos, siempre y cuando los puedan utilizar, pero sin ser los propietarios. Esto es muy importante y es una figura muy, muy constante en el derecho real. Uso habitación, a diferencia del usufructo, el uso permite servir a una cosa ajena para satisfacer las necesidades personales o familiares. Y la habitación, pues, permite ocupar una vivienda ajena, aparte de ella, para habitarla personalmente. Ambos son derechos reales limitados que no implica propiedad ni transferencia de bienes. A diferencia del usufructo, en el otro, sí, lo puedo usar como en esta y puedo evitarlo, pero la diferencia radical entre uno de los dos temas es de que en una sí puedo yo rentarla y sacar beneficio de ellas, y en el uso y la habitación solamente te permite usarla, no puedes sacar ningún tipo de beneficio. Si se realiza si la figura o el documento menciona que solamente tiene el derecho real del uso y la habitación, y se dan cuenta de que está rentando el bien para otra persona, en ese momento queda inhabilitado. Por ende, pueden llegar responsabilidades penales, civiles o administrativas, dependiendo cuál sea el caso. Otro de los derechos es la servidumbre, que es un gravamen de impuestos sobre un inmueble en beneficio de otro, eh, eh, pertinentemente a diferente dueño. Los derechos son el uso de pasos, derecho de acueducto, derecho a la luz de vista, y servidumbre limita el uso de predio sirviente sin privar a su propiedad. También son diferentes modelos que son muy importantes el tenerlos bien identificados. Uno de los últimos derechos reales es el de prenda o hipoteca, que son los derechos reales accesorios, pues garantizan el cumplimiento de una obligación principal. La prenda recae sobre bienes muebles, el bien puede ser entregado al acreedor o quedar en su posesión del deudor en ciertas restricciones. La hipoteca recae sobre bienes inmuebles.
¿Cuál es la importancia? Estos ya son, cuando hablemos de prenda o hipoteca, son estos medios en los cuales podemos realizar la garantía o constatar la garantía de alguna situación crediticia hacia nuestras personas. La superficie como último derecho real es el derecho que permite a una persona construir sobre un terreno ajeno, manteniendo la propiedad de lo edificado, plantando o sembrando. Son comunes con contratos en urbanización, ejidos o propiedades comunales. Como vimos, los derechos reales que estuvimos hablando en este momento protegen todos los supuestos de una persona hacia un bien. ¿Cuáles son las características? Pues ya vimos cuáles son las diferencias entre cada uno. Existe la propiedad, usufructo, uso y habitación, servidumbre, prenda hipoteca y superficie. También son temas, son acciones que si podemos constatarlas, tratan de proteger todos los supuestos de propiedad en todas las convivencias sociales. ¿Cuál es la importancia de conocerlos? Pues existen maneras en las cuales podemos adoptarlas acorde a las necesidades que nosotros tenemos o a los supuestos que podemos llegar a tener. Entonces, si los tenemos completamente identificados, vemos que poderlos utilizar existe una muy buena manera. Lo platicábamos hace un momento. El uso y habitación son figuras que se utilizan para personas que ya quieren otorgarle los derechos de una propiedad a hijos, sobrinos, nietos, como quieras llamarle, pero sin perder la propiedad. Ellos siguen siendo dueños del bien, solamente que les ceden el uso, el goce a estas personas y dependiendo de cuáles son las características, pueden o no pueden obtener más beneficios que solamente la habitación. Ya es dependiendo cuáles son los alcances que queremos tener. Como todo, tiene temas que nos ayudan a proteger, pero también existen limitaciones y restricciones del derecho de la propiedad. ¿Cuáles son esas? Son normas y condiciones establecidas por la ley para limitar su ejercicio con el objetivo de proteger el interés general y el bien común, según la Constitución. Estas se deben en restricciones de interés público y de interés privado. Todas deben ser establecidas por ley, estar debidamente justificadas y perseguir el interés general y respetar el derecho a la defensa. Posteriormente vamos a hablar acerca de cuáles son estas limitaciones del interés público. Hablábamos de dos aspectos, el interés público y el interés privado. ¿Pero a qué nos referimos con el interés público? Son aquellas impuestas por el Estado para satisfacer necesidades o intereses generales. ¿Cuáles son estos? La servidumbre, el derecho real, que una cosa ajena puede otorgar a un propietario uso limitado o una carga. La ocupación temporal es otro de las limitantes del acceso público. La administración toma la propiedad de forma temporal para fines públicos. La expropiación, modelo que muchos conocemos, es la extinción del derecho de propiedad sobre un bien para que pase al dominio público mediante una indemnización justa cuando se requiere para fines de utilidad pública o intereses sociales. Y por último, la regularización urbanística. Se imponen restricciones de uso, forma y altura y construcciones o se prohíbe construir en ciertas zonas para proteger el patrimonio natural o arquitectónico. Entre las primeras dos es muy usual que pase, pero lo importante de las limitaciones de interés público son en las últimas dos, la expropiación. Eh, Hablamos, o todos hemos escuchado hablar acerca de la expropiación. El que te quite el Estado o el gobierno tu propiedad por un interés público general. Cuando hacemos una ponderación de derechos, vamos a dejar siempre bien delimitado cuáles son los aspectos que requiere nuestra comunidad y si estos benefician más a un general que a unos particulares, pues vamos a realizar una expropiación. Menciona que uno de los rasgos característicos que se tienen que cumplir en cuestiones de la expropiación es que realiza una indemnización justa, pero en la práctica esto no llega a ser muy constante. ¿Por qué? Porque al final quienes ponen el precio de cuánto cuesta tu terreno, pues es el mismo Estado. O sea, si el Estado te dice que te lo va a quitar, te lo va a pagar lo mínimo posible, no el precio comercial, sino el precio predial, el predio, qué tanto cuesta, y es lo único que se paga. Regularizaciones urbanísticas son todas estas limitaciones en las cuales evitamos construcción, evitamos que exista una intervención entre la construcción de un particular hacia a un predio por protecciones. Por ejemplo, uno de ellos es en la zona arqueológica de Teotihuacán. No existe, no puedes construir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de
una maravilla arquitectónica de la era precolonial de nuestro México, que habla de historia. Entonces, cuando existen este tipo de protecciones en las cuales vamos a hablar acerca de restringir o evitar que construyan algunos artistas o personas, es por estos intereses del público, que sea más beneficioso en cuestiones culturales, cuestiones de incluso de turismo, el poder conservar este predio, pues vamos a estar hablando de que existe esta limitación. Por otro lado, llegan las limitaciones del interés privado. ¿Para qué se trata? Son restricciones que surgen de las relaciones entre particulares, pero como todo, existen de diferentes aspectos. ¿Cuáles son estos? Son dos. Una de las limitaciones privadas ya no tiene que ver nada el gobierno o la comunidad en donde vivo, pues son las relaciones vecinales, normas que establecen derechos y deberes entre propietarios de predio colindantes, por ejemplo, sobre la distancia de árboles y edificaciones. Y la medianería, que es un derecho de propiedad compartido entre sobre los elementos como muros, cercas o cestos que dividen dos propiedades. Son dos ejemplos que tal vez los conocemos muy constante, pero no quedan más poderlos explicar. Relaciones vecinales. Cuando entramos en un condominio que de repente con todos estos predios que están en construcción, departamentos de 200 niveles que tienen áreas comunes, eres dueño no de un pedazo de tierra, eres dueño de una construcción, por lo cual te piden o entras para poder comprar esos departamentos. Una de ellas que es que pagues una cantidad enorme de dinero, tienes reglas, las relaciones de vecindad. eh, Son estos que habla, que no puedes realizar modificaciones o que no puedes realizar algún tipo de construcción por beneficio o por contrato, es una de las limitaciones del interés privado. Lo aceptas cuando compras un bien y tú estás obligado a cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no lo cumples, generas obligaciones o consecuencias. Y la medianería, eh, un aspecto que genera mucho problema cuando hablamos, sobre todo con estas construcciones de casas del conocido Infonavit. Casas pequeñas, casas que evidentemente son, no son de la mejor calidad. Son viviendas que se intentaron construir de manera barata y para satisfacer esa necesidad de viviendas a todos. Entonces, cuando existen estas limitaciones de la medianería, nos referimos a que una pared no puede limitar los alcances de la propiedad de otra persona, como el poder tapar luces naturales, siempre y cuando sean justificadas. No, son aspectos que tratan de proteger esta limitaciones del interés privado. ¿Cuáles son estas características de las restricciones? Pues claramente una, que están establecidas por la ley. Ninguna está inventada, ninguna tiene que estar, ninguna fue sacada de la manga de alguna organización, no, todas son establecidas por la ley. Deben estar contempladas en una norma jurídica. Aún así, hablábamos hace un momento de las normas vecinales de vecindad, perdón, que son aspectos que se establecen antes de comprar un predio. Vas a decir, tal vez la inmobiliaria creó un reglamento, sí, pero al final de cuentas está regulado o se deriva de otra disposición legal en la cual pues, damos la libertad de poder ejercer esta libertad de crear instrumentos jurídicos a personas una vez que lo decidan o lo expresen que quieren cumplirla mediante su firma. Entonces, ¿cumple con ello? Sí. Tienen un interés general, deben perseguir la satisfacción de un bien común. La justificación y la proporcionalidad son otros de los aspectos que deben de estar debidamente justificadas y ser proporcionales al fin que buscan. Y por último, derecho a la defensa. Se deben garantizar los procedimientos en derecho y a la defensa en propietarios afectados. Con esto terminamos el tema de derechos reales y pasamos al de adquisición y transmisión. Ya estuvimos hablando de qué es esto, qué estamos buscando. Ya conocimos qué es la propiedad. Después conocimos cuáles son los derechos de la propiedad y cuáles son los derechos reales. Ahora, la adquisición y la transmisión. Las formas de adquisición de la propiedad son más comunes son a través de los contratos, sucesiones, prescripciones o usucapión, o la ley, ocupaciones de bienes sin dueños de la accesión y la adjudicación
por remates o decisiones judiciales. Puntos que son muy importantes tenerlos y conocerlos para poder saber cuáles son los alcances de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las formas? Pues hablamos hace un momento del contrato. Se puede hacer mediante un acuerdo de voluntades entre las partes, siendo el más común la compraventa, donde se transfiere la propiedad a cambio de un precio. Yo quiero vender mi carro, lo compré en 230,000 pesos, pero ya después de que lo usé, que me regatearon, que me realizaron el cambio, quiero venderlo en 100,000 pesos. Entonces realizamos un contrato de compraventa en el cual realicemos esta expresión en que ambas partes, una quiere ceder el dominio y otra quiere pagar los derechos de la propiedad. Entonces se pactan y se realiza este tipo de instrumento. Sucesión es la transmisión de la propiedad que ocurre tras la muerte de una persona. Puede ser por testamento o ab intestato, que la ley determina a los herederos. La sucesión ya es hecho que concreta una vez que haya fallecido el dueño titular de los bienes, siempre y cuando al principio hayan realizado el testamento, que justamente estamos en el mes del testamento. Es muy recomendable realizar nuestro testamento en estos meses porque nos sale más barato. Y es la manera en la cual podemos adquirir otra propiedad. Que mi abuelo lejano, mi tío, que yo siempre lo quise y de repente fallece, me cede los derechos de un bien inmueble, por lo regular. O bien un mueble, dependiendo cuáles son los procedimientos. Posteriormente, ¿qué tengo que hacer para poder adquirir estos derechos? Pues, como todo, pagar los mismos. La inscripción de tu nombre sobre los registros de los bienes mencionados, etc., etc., etc. La prescripción adquisitiva o conocida como usucapión, que es la adquisición de bienes a través de la posesión continua, pacífica y pública de un bien durante un plazo determinado por la ley, sin el reconocimiento del verdadero dueño. Hablábamos hace un momento de estos paracaidistas que ubican lugares, ubican propiedades que están desocupadas, forzan, entran y empiezan con la posesión continua, pacífica a veces y pública de un bien durante un plazo determinado. Es una figura que sí se tiene en el derecho civil. ¿Recomendable? No, ya lo vimos. No sé si ustedes llegaron a ver el video de estas personas que la dueña estaba viviendo en Estados Unidos y regresa para volver a su casa y se encontró con estas personas que ya lo estaban ocupando. De repente llega nuevamente, le pidió por las buenas, estas personas no quisieron salirse, obviamente, y esta persona llega días después con una pistola y termina con la muerte de una de ellas. ¿Es válido? Sí, estás tratando de proteger tu propiedad, pero ¿es entendible? No, no es entendible, no se tiene que ser esa manera. Entonces, el derecho sí lo contempla, pero aquí es donde entra la ética de cada uno de nosotros. Es importante, es válido hacernos propietarios de un bien que sabemos que no es de nosotros. El derecho da esta figura, pero decidimos hacerla, yo creo que no sería lo más ético posible. Por ley, pues establece la forma en que pueden adquirir la propiedad en ciertos supuestos, como es el caso de los bienes del Estado, la adquisición por apropiación de ciertas cosas. Un ejemplo muy, muy, muy recurrente es cuando realizan esta recuperación de bienes robados o de bienes del crimen organizado. Termina la investigación, se desvinculan las propiedades a de las investigaciones que estaban siendo requeridas y ya quedan como bienes a disposición de la comunidad. Que lo que se realiza, pues se realiza una pequeña sesión en la cual se ponen cuáles son los bienes a adquirir y comienza una subasta. Estas subastas que en las cuales consigues bienes dependiendo cuáles son las características, pero algunas veces son muy baratas. Estas son algunas de las maneras. Otra de ellas, pues, por ocupación, que se refiere a la aprehensión de cosas que carecen del dueño o cosas abandonadas o con la intención de hacerlas propias. Por ocupación, eh, no solamente hablemos de lo que hablamos hace un momento de los ucapion, de la prescripción adquisitiva, sino también cuando nos encontramos un celular, es una por ocupación. Por accesión se adquiere la propiedad de todo aquello que según nos incorpora al bien del ya que es dueño, ya sea de una forma natural o artificial. Por accesión, tema y ejemplo muy válido o muy constante.
cuando de repente compramos una casa y en esta casa plantaron una semilla de manzanas. Con el tiempo comienza a crecer este árbol de manzanas. Entonces, eh, yo al estar ocupando o poder comprobar que la casa está en mi dominio, es todo lo que esté dentro de ella es mío. Por ende, este árbol no me la vendieron la casa con este árbol, pero ya estaba empezando a plantar. Entonces crece y todo lo que genere ese árbol también es mío, porque está en mi propiedad. Por adjudicación se obtiene por la propiedad de un bien por resolución judicial, como en el caso de un remate judicial, tema que estábamos hablando hace un momento. Y donación, la transmisión gratuita de un bien a otra persona sin recibir nada a cambio. Figura en la cual no genera ningún tipo de aspecto negativo. La donación también es realizada. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Pues la compra de un coche, pues es una compra-venta. Recibir una casa de un familiar es una donación. Heredar un terreno es una sucesión. Adquirir un lote por vivir en él en años sin oposición es la prescripción. ¿Cuál es la diferencia entre la donación y la sucesión? Una de ellas, la donación, es en vida. La sucesión es cuando ya fallece el propietario. Aspectos fundamentales que nos ayudan a identificar cuando aplica una y cuándo es otra. ¿Cuál es la diferencia entre una donación y una sucesión? Ya lo hablamos. ¿Por qué creen que la ley reconoce la prescripción como una forma válida de adquirir la propiedad? También lo hablamos de por qué vamos a dejar inhabilitado una propiedad solamente porque los dueños no la ejercen. Vemos que las ideas revolucionarias llegan al 100 cuando estamos en esta era contemporánea. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la usa. ¿De qué sirve tener un bien si no lo podemos disfrutar? Entonces, aquí la importante es darle la vitalidad o darle la continuidad de todos estos bienes a lo más posible. Entonces, esta es la importancia de ellos. La transmisión de la propiedad es el proceso mediante el cual el derecho de un bien pasa a la persona, de una persona a otra, conocido como transmitente, adquirente, respectivamente. Este cambio de titularidad puede ocurrir a través de una compraventa, donación, herencia o subasta, que requiere de un documento legal, como una escritura o un contrato para formalizar transferencia de derechos y obligaciones, no solo de la posesión física del bien. Los procesos y documentos clave cuando realicemos una transmisión de un bien, pues primeramente es el acto jurídico, ¿no? El acuerdo legal entre el transmitente y el adquiriente donde cede los derechos de la propiedad. Existe esta voluntad de ambas partes. Yo como propietario quiero cederte los derechos, pero con una compensación. Y el adquiriente expresa su consentimiento de otorgar una cantidad de dinero para adquirir, para que le transmitan los derechos de un bien. ¿Cuáles son los instrumentos de transferencia? Pues dependiendo cuál es el tipo de bien, bien mueble o inmueble. Se utilizan documentos legales para formalizar el traspaso como si hablamos de un bien inmueble, la escritura pública, que es un documento notarial que lista la propiedad y se utiliza en compraventas y herencias. Contratos de compraventa para bienes muebles que se celebran entre dos partes y detalla la transferencia de la propiedad a cambio de dinero u otro bien. O testamento, bienes muebles e inmuebles, que permite la transmisión de bienes a los herederos. ¿Cuáles son las instancias relevantes en estos procesos y documentos? Pues es la notaría pública y el registro público de la propiedad. Dos instituciones que avalan y protegen la cesión de estos derechos y formalizan al 100% este acto jurídico que estamos llevando a cabo, que es la procesos de la documentación clave. Con todos estos temas, damos por finalizada la clase del día de hoy. De acuerdo con los temas vistos en clase, vamos a realizar un pequeño análisis de ello. Vas a realizar un pequeño ensayo donde tomes de referencias las siguientes preguntas. ¿Es suficiente entregar las llaves de un departamento para transmitir su propiedad? ¿Y por qué creen que la ley exige formalidades adicionales a los casos de los inmuebles? Estas dos preguntas las tomamos de referencia y al realizar el análisis de los temas vistos en esta clase son los temas esenciales de la tarea del día de hoy. Con esto finalizamos la clase. Espero que haya sido de mucha retroalimentación, de mucho alcance para todos nosotros y recordar nuevamente cuál es la importancia de realizar el reconocimiento de los derechos reales, cuáles son su importancia y sobre todo dejando en claro que la propiedad es el acto jurídico por este detalle de todos los más alcances que podemos llegar a tener. Sin más, me despido. Muchas gracias por haber adquirido esta clase el día de hoy. Entonces, quedamos a la orden. Pasen buena noche.